¿Se puede llegar a la fe a través de la razón? Bienvenidos a Alma en Progreso. En el día de hoy veremos cómo por medio de la razón se puede llegar a la fe. A lo largo de los siglos, razón y fe se han presentado como dimensiones separadas o incluso opuestas de la experiencia humana. Sin embargo, las perspectivas teológicas y filosóficas cristianas ofrecen una narrativa más rica, donde la razón se considera un método legítimo y eficaz para alcanzar la fe. Empecemos con la Ilustración, un período marcado por desarrollos intelectuales que enfatizaron la validez y el valor de la razón humana. Al mismo tiempo, hubo una reacción a las limitaciones y prejuicios percibidos de la autoridad religiosa. Esta tensión entre fe y razón sustenta muchas de las preguntas y discusiones que han dado forma al curso de la filosofía moderna. El filósofo y matemático del siglo XVII, Blaise Pascal, jugó un papel decisivo en la lucha contra estas cuestiones. Su famosa apuesta postulaba que una persona racional debería vivir como si Dios existiera, incluso si la verdad de la existencia de Dios no puede ser determinada por la razón. Immanuel Kant, una figura fundamental de la filosofía moderna, ofreció una perspectiva diferente. Kant argumentó que no se puede acceder completamente a ciertos aspectos de la experiencia humana, incluida la fe, únicamente a través de la lente de la razón. Introdujo la noción de fe práctica donde la razón y la fe interactúan en las dimensiones moral y ética de la vida humana. En la tradición cristiana, el destacado teólogo Tomás de Aquino articuló una síntesis entre fe y razón. Sostuvo que las verdades de la fe y las verdades de la razón no están en desacuerdo, sino que se complementan y refuerzan mutuamente. Tomás de Aquino introdujo el concepto de teología natural, que consideraba una exploración del fundamento racional de la creencia en Dios. Según Tomás de Aquino, el mundo natural y la razón humana nos proporcionan evidencia de lo divino. La Iglesia Católica, siguiendo a Tomás de Aquino, respalda la armonía entre fe y razón. Afirma que la fe es la aceptación de la verdad revelada, o verdad divina, mientras que la razón es la búsqueda de la verdad a través del esfuerzo humano. Los reformadores protestantes, por el contrario, se mostraron más escépticos sobre la compatibilidad entre fe y razón. Martín Lutero, por ejemplo, veía la razón humana como demasiado corrupta y limitada para servir a fines divinos. Sin embargo, incluso dentro de esta tradición, hubo pensadores que trabajaron para afirmar la compatibilidad de la fe y la razón. El filósofo Søren Kierkegaard, por ejemplo, abogó por una forma de fe existencial una fe que se logra mediante la afirmación paradójica del absurdo frente a los dictados de la lógica y la razón. La relación entre fe y razón no se limita a Europa ni al contexto cristiano. En el Islam, por ejemplo, ciertas escuelas de pensamiento han sostenido que la razón y la revelación son fuentes de conocimiento y no están en conflicto fundamental. En la filosofía india, fe a menudo se traduce como shada, un sustantivo femenino que indica poder cariñoso y de apoyo. Esta comprensión acentúa la coherencia y compatibilidad entre fe y razón. Volviendo a la tradición cristiana, la Convención Bautista del Sur afirma que la fe y la razón no son en modo alguno rivales sino aliados. La fe y el mensaje bautista articulan: la razón es un regalo de Dios que debe usarse para brindar una mayor comprensión a sus enseñanzas y mandamientos, y es a través del pensamiento racional que uno puede desarrollar una relación más profunda con Dios. Los cristianos evangélicos, al considerar que la Biblia es divinamente inspirada, a menudo afirman tener una fe razonada. Sostienen que las observaciones y conocimientos de la ciencia, la historia y la experiencia humana pueden reforzar las verdades bíblicas al proporcionar evidencia y contexto. Independientemente de la riqueza y variedad de perspectivas, un tema común es la centralidad del yo en la aventura de la fe y la razón. La famosa máxima de Sócrates «Conócete a ti mismo» también tiene eco en las tradiciones religiosas. El autoconocimiento, junto con una humilde apertura a los empujones divinos, se considera necesario para la interacción de la fe y la razón. El mundo moderno, cada vez más moldeado por los avances científicos y tecnológicos, sigue lidiando con la cuestión de la compatibilidad entre fe y razón. Mientras algunos sostienen que la ciencia proporciona un conocimiento sólido, la tecnología facilita el florecimiento humano y la religión ofrece consuelo y significado, otros buscan un camino más integral y holístico que celebre tanto la fe como la razón. Las ciencias cognitivas y del comportamiento han logrado avances interesantes en la comprensión de los correlatos neuronales de las experiencias religiosas, los mecanismos psicológicos detrás de la fe, y los factores socioculturales que influyen en las creencias y actitudes religiosas. Algunos dirían que esta exploración científica mejora nuestra comprensión de la religión y la fe y, por lo tanto, acerca la ciencia y la religión. En medio de estas exploraciones y tensiones, muchos encuentran consuelo y guía en las sencillas y profundas palabras de Jesús en los Evangelios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estas palabras resumen una visión holística de la vida humana donde la fe, el amor y la razón coexisten y cooperan.
El marco histórico de la razón y la fe. Desde los primeros siglos del cristianismo, muchos pensadores se ocuparon de la relación entre la razón y la fe. San Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes de la tradición cristiana, sostiene que la razón humana es un don de Dios y, por tanto, puede y debe usarse para llegar a comprender mejor la fe. Agustín mismo pasó por un proceso de conversión intelectual, en el cual la razón desempeñó un papel crucial. Al principio, buscando la verdad en las filosofías de su tiempo, finalmente se dio cuenta de que la verdadera sabiduría solo podía encontrarse en Dios. Para Agustín, la razón no era un obstáculo para la fe, sino que era una herramienta que, debidamente orientada, podía conducir al conocimiento de Dios. En la Edad Media, pensadores como Santo Tomás de Aquino desarrollaron una síntesis entre la fe y la razón. Aquino, influenciado por la filosofía aristotélica, sostuvo que la razón humana puede llegar a conocer ciertas verdades acerca de Dios a través de la observación del mundo natural y el ejercicio del intelecto. Sin embargo, para Aquino, la razón por sí sola no puede llegar a la comprensión plena del misterio divino, ya que la revelación y la gracia de Dios son necesarias para alcanzar una relación más profunda con Él. Para Aquino, la fe no está en conflicto con la razón, sino que la complementa y la eleva. La causalidad y la existencia de un ser supremo. Uno de los argumentos más conocidos que la razón puede ofrecer para acercarse a la fe es el argumento cosmológico. Este argumento parte del principio de causalidad, es decir, de la observación de que todo lo que existe tiene una causa. El universo mismo, con su orden y complejidad, no puede ser considerado como una causa última de sí mismo. Por lo tanto, la razón humana puede deducir la necesidad de un ser que no tenga causa, que sea eterno e inmutable, y que sea la causa última de todo lo que existe. Este ser es lo que muchos llaman Dios. El argumento cosmológico es una de las formas más antiguas de razonamiento que vincula la observación del mundo con la creencia en un ser divino. Filósofos como Tomás de Aquino, al presentar sus 5 vías, argumentaban que, observando el mundo natural y las causas que producen el orden y el movimiento, podemos llegar a la conclusión de que debe existir una causa no causada, un ser necesario e inmóvil que da lugar al universo tal como lo conocemos. El argumento teleológico, el orden y la finalidad del universo. Otro camino por el cual la razón puede llevar a la fe es el argumento teleológico. Este argumento se basa en la observación de la complejidad y el orden del universo. La existencia de leyes naturales, la precisión de los constantes universales, y la increíble armonía en los procesos naturales, como la vida misma, sugieren, según este argumento, que el universo no es fruto del azar, sino de un diseño inteligente. El filósofo William Paley, en su famoso ejemplo del reloj y el relojero, argumentó que si encontramos un reloj en un campo, nuestra razón nos lleva inmediatamente a concluir que debe haber un relojero que lo haya diseñado. Este tipo de razonamiento ha sido muy influyente a lo largo de los siglos, y ha ayudado a muchas personas a ver la mano de un creador en el diseño del cosmos. Incluso en tiempos modernos, el descubrimiento de la complejidad de la vida a nivel molecular, y el principio de ajuste fino del universo han sido presentados como indicios de la existencia de un creador inteligente que da propósito y orden a la creación. La moralidad, el rastro de Dios en el corazón humano. Un tercer camino, es el argumento moral. La existencia de una moralidad objetiva, de principios éticos universales que no dependen de la cultura o de las preferencias individuales, es otro indicio que la razón puede detectar en favor de la existencia de un ser trascendental. Si bien la moralidad humana puede ser influenciada por factores sociales y culturales, la intuición de que existen ciertos actos que son intrínsecamente correctos o incorrectos parece sugerir la existencia de un principio moral absoluto, que muchos identifican como Dios. C.S. Lewis, en su obra Mere Christianity, argumenta que la conciencia humana nos lleva a reconocer que, aunque podemos violar la ley moral, existe una ley universal que es clara en su exigencia de justicia y bondad. Según Lewis, esta ley moral debe provenir de una fuente trascendental que la humanidad, consciente o no, busca y de la cual proviene la razón iluminada por la fe. Aunque la razón humana puede acercarse a Dios mediante los argumentos mencionados, la fe misma desempeña un papel crucial en la plenitud del conocimiento de Dios. La fe no es una renuncia a la razón, sino más bien su complemento. La razón puede llevarnos hasta un cierto punto en la comprensión de la existencia de Dios, pero es la revelación divina lo que permite conocer a Dios de manera personal y profunda. La fe cristiana, en particular, es la aceptación de la revelación de Dios tal como se nos ha dado en las Escrituras, y a través de la persona de Jesucristo. La razón humana puede entender y explorar los fundamentos filosóficos que apuntan hacia Dios, pero es solo por la gracia de Dios, que se nos ofrece libremente, que podemos conocerle plenamente. La fe, en este sentido, no es irracional ni contraria a la razón, sino que es una respuesta libre de la voluntad humana al conocimiento racional y la gracia divina. La simbiosis entre razón y fe. En conclusión,
La razón y la fe no están en oposición, sino que se complementan mutuamente. La razón puede abrir el camino hacia la fe, iluminando la mente humana sobre la existencia de un principio trascendental y la necesidad de un ser divino. A su vez, la fe revela a Dios de una manera más profunda y personal, llevando a la razón humana a nuevas alturas de comprensión. La relación entre ambas es dinámica, la razón puede buscar a Dios, y la fe puede dar al intelecto humano una visión más completa y vivencial de la verdad. Este camino de la fe a través de la razón no es un proceso automático ni mecánico. Es un proceso de búsqueda, de cuestionamiento y, en última instancia, de apertura a la gracia. La razón no puede alcanzar a Dios por sí sola, pero sí puede preparar el terreno, guiando al ser humano hacia la revelación y la experiencia vivencial de la fe. La búsqueda de la verdad, tanto filosófica como teológica, muestra que la razón no es una barrera para la fe, sino que, bien orientada, es un medio privilegiado por el cual se puede llegar a conocer y experimentar la presencia de Dios en el mundo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, no te vayas sin dejarme un buen me gusta, compártelo con aquellas personas que pienses les pueda servir. Este simple gesto ayuda mucho a que YouTube recomiende este material a muchas más personas, y si aún no te has suscrito, suscríbete, y activa la campanita para que YouTube te notifique siempre que suba nuevos vídeos. Espero que estés muy bien, hasta el próximo vídeo.